En esta primera clase de nuestra materia Lengua y Comunicación, vamos a ver el tema de la comunicación. ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuáles son sus componentes? Y luego veremos algunos ejemplos. Vamos a hablar en primer lugar de la comunicación. La comunicación es un tipo particular de acción y como tal es una actividad que se realiza en cierto espacio, tiempo y con ciertas reglas. Además, se constituye en forma de proceso. ¿Qué significa esto? Significa que utiliza fases o pasos que van desde el comienzo, donde hay estados iniciales de conocimiento, hasta el final, donde se ha compartido información nueva entre los participantes a partir de la combinación entre datos viejos y nuevos. De esa manera se produce la comunicación. En ese proceso que se denomina la comunicación, existen distintos componentes. Esos componentes varían de acuerdo a la teoría que los enuncia, como ya lo vamos a ver en el capítulo de los modelos de la comunicación. Por ahora vamos a centrarnos en los 6 componentes que nombra el profesor Pedro Gómez en el capítulo 1 de nuestro libro de la cátedra. Estos son participantes, mensaje, canal, código, referente e intersubjetividad. En la próxima diapositiva vamos a explicarlos con más detalle. En primer lugar, entonces, vamos a hablar de los participantes. Los participantes pueden ser definidos como los sujetos que intervienen en el proceso de comunicación. Y observemos que hablamos de participantes y no de emisor y de receptor como en otras teorías. ¿Por qué es esto? Por 2 razones. En primer lugar, porque puede haber más de 2 participantes en un proceso de comunicación, como por ejemplo en un debate televisivo. Y en segundo lugar, porque esos participantes pueden intercambiar sus roles. El que primero habló o emitió el mensaje, luego puede recibir un mensaje del otro. E incluso los dos pueden hablar simultáneamente como en alguna discusión acalorada. Estos participantes deben compartir un núcleo de información, deben tener ciertos conocimientos en común para poder entenderse entre sí. Cuando hablemos de intersubjetividad y más adelante cuando hablemos de competencia, vamos a detenernos más en este punto. Luego vamos a hablar del mensaje. El mensaje es aquello que los participantes pueden hacer accesible a los otros durante el proceso de comunicación. Y dentro del mensaje podemos distinguir 3 elementos. En primer lugar, las intenciones. ¿Qué quiero hacer yo con mi mensaje? ¿Quiero pedir algo? ¿Quiero sugerir? ¿Quiero informar? ¿Quiero felicitar? En segundo lugar, la información. Es decir, ese conjunto duro de datos que transmitimos a la otra persona cuando estamos comunicándonos. Pero también hay un tercer elemento dentro del mensaje y esta es la comunicación. La comunicación sería, digamos, el factor humano, esa interacción que se produce entre las 2 personas con su mayor o menor grado de conocimiento, en un cierto contexto, con cierto clima incluso, que hace que las personas se comporten de una cierta forma. Y eso también va aportando datos de otro tipo al proceso de comunicación. En tercer lugar, vamos a hablar del canal. El canal es la dimensión material o física por la que circula el mensaje. Esta dimensión, es decir, el medio por el que va el mensaje, puede ser acústico o auditivo cuando escuchamos, por ejemplo, música, cuando estamos en una conversación con otra persona, escuchamos lo que ella nos dice, cuando mandamos audios por WhatsApp, cuando escuchamos alguna conferencia. En todos esos casos, el canal es auditivo. También puede ser el canal visual en el caso de que estemos leyendo o que estemos viendo imágenes. Incluso se pueden combinar estos 2 canales cuando hay un video, en este caso sería audiovisual el canal. Y finalmente, también hay canales nuevos en la actualidad
que se denominan dispositivos tecnológicos y que ayudan a la información, a los mensajes, a llegar de un participante a otros. Y en este caso estamos hablando de tablets, de computadoras, de celulares, de televisión, de radio, etcétera, etcétera. A continuación vamos a hablar del código. Como se puede ver en su definición, un código es un sistema de signos, un conjunto de unidades y las reglas para que esas unidades puedan combinarse. Como en las próximas diapositivas vamos a hablar más detenidamente del tema, ahora no nos vamos a explayar sobre él. Lo que sí vamos a decir es que el código puede ser de distintos tipos. Lenguaje verbal, ya sea oral o escrito, un sistema de señales de tránsito, por ejemplo, los gestos que uno hace, íconos, fotografías, etcétera, etcétera. Luego hablaremos del referente. El referente es aquello a lo cual el mensaje hace alusión. Esto quiere decir de qué habla ese mensaje. Puede ser un objeto, por ejemplo una manzana, puede ser una persona, como por ejemplo San Martín, puede ser un animal, un estado de ánimo, como la tristeza, la alegría, puede ser incluso una historia de ficción, como una novela fantástica o de ciencia ficción, donde se habla de cosas que no son reales. Cualquier pensamiento humano puede constituirse en referente de un mensaje. Finalmente vamos a hablar de la intersubjetividad, como ya lo habíamos anunciado en la diapositiva anterior. La intersubjetividad es el conjunto de conocimientos y experiencias que los participantes de la comunicación comparten. Si los participantes de una comunicación no tienen ningún conocimiento en común, si no conocen el mismo idioma o si por lo menos no tienen una experiencia del lugar donde se encuentran o de las circunstancias en las que están, es imposible la comunicación. Siempre tiene que haber, aunque sea un mínimo núcleo de conocimiento compartido para que esos participantes puedan entenderse entre ellos. Se dice que la intersubjetividad es el cruce entre lo privado y lo público. Lo privado es lo que cada uno de los participantes conoce, sabe a partir de su experiencia y de sus estudios previos. Lo público es aquello que pueden compartir por ser miembros de una misma sociedad, por tener un conocimiento previo entre ellos, por haber compartido estudios. Eso sería lo público. Pero además lo interesante de este concepto de intersubjetividad es que puede cambiar. La intersubjetividad no es algo fijo, es algo dinámico, es algo que a lo largo del tiempo puede ir modificándose. Por ejemplo, si nosotros conocemos una persona hoy, no vamos a tener una gran intersubjetividad con ella. Pero si de pronto esa persona es nuestro compañero de trabajo y pasamos años y años al lado de esa persona, cada vez más vamos a ir compartiendo la intersubjetividad. Los conocimientos, las experiencias por las que pasemos juntos van a ir haciendo que la intersubjetividad entre nosotros sea cada vez más amplia. A continuación, un ejemplo para analizar. Como podemos ver, esta es una receta de una mousse de mango y limón. Y en esta receta los participantes son el cocinero o el chef o la cocinera que realizó esta receta y la revista donde la publicó. Y los lectores que están interesados probablemente en la cocina, a los cuales les gusta el mango, les gusta el limón, les gusta hacer postres. El mensaje en sí es la receta, cómo realizar esa mousse, qué ingredientes lleva, etcétera, etcétera. El canal es visual, ya que hay una imagen y además un texto para leer. El código es la lengua escrita, el código verbal escrito por el texto y además el código icónico por la fotografía de la mousse. El referente es la mousse, el mango, el limón, todos los ingredientes que se utilizan para realizar esta receta. Y la intersubjetividad, que son los conocimientos que tienen que compartir los participantes, son el formato de la receta, es decir, cómo se organiza, primero los ingredientes, luego los
los pasos uno por uno y de esa manera uno puede saber que esto es una receta. Otro elemento de la intersubjetividad es el conocimiento de la lengua española, la capacidad de distinguir imágenes, también cuál es la revista donde se publica, qué tipo de recetas lleva, qué es una mousse, qué es un mango, qué es un limón, etcétera, etcétera. A continuación, y para comprender mejor la noción de código, vamos a presentar 3 conceptos de la lingüística que van a ser muy útiles para poder entenderlo. Estos son lenguaje, lengua y habla. El lenguaje es una noción equivalente a la de código. Quiere decir esto que podemos intercambiar su uso. Cuando hablamos de lenguaje, podemos hablar de código también. Y se define como la facultad general humana de comunicarse por medio de cualquier tipo de signos. Esto quiere decir que hay distintos tipos de lenguaje. Tenemos el lenguaje verbal, oral y escrito, que es el que utilizamos normalmente para comunicarnos los seres humanos por medio de palabras. Luego tenemos el lenguaje de señas. También tenemos el lenguaje de las banderas que utilizan los barcos para comunicarse a distancia cuando no tienen otros medios. Tenemos el lenguaje de la música, el lenguaje de la pintura, distintos tipos de lenguaje con sus distintos signos. Ahora bien, dentro de todos estos tipos de lenguaje hay un tipo muy especial que es la lengua, que es el lenguaje verbal, denominado lengua. Esta lengua puede ser oral o escrita, pero su particularidad es que está compuesta por signos lingüísticos, por signos verbales. ¿Qué son los signos lingüísticos? Son las palabras. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos por medio de palabras, cuando charlamos con otra persona, cuando hablamos por teléfono, cuando mandamos un texto, cuando leemos un libro, lo que estamos utilizando es la lengua. Pero no utilizamos cualquier lengua, utilizamos aquella lengua que nos han legado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, de acuerdo al lugar donde nosotros vivimos. Si hemos nacido en Argentina, vamos a hablar la lengua española. Si hemos nacido en Alemania, probablemente habremos la lengua alemana, y así sucesivamente de acuerdo al lugar físico y también a la cultura donde hemos nacido y hemos crecido. Por eso es que nosotros decimos que la lengua es una institución, porque proviene de una tradición. Es decir, que nos precede. La lengua viene desde antes que nosotros existamos en el mundo y al mismo tiempo un poco nos forma cuando aprendemos a hablar. También decimos que la lengua es una institución porque hay instituciones concretas en el mundo que sirven para resguardarla. En el caso del español tenemos la Real Academia Española en España, tenemos la Academia Argentina de Letras en Argentina y hay otras academias de la lengua en todos los países donde se habla el español. Otra cosa que podemos decir de la lengua es que es un sistema de valores en donde cada una de sus unidades tiene un cierto valor comparado con las otras unidades. Y cuando hablemos de signos vamos a ver este detalle más detenidamente. El tercer concepto que vamos a explicar es el del habla. Y para Ferdinand de Saussure, el habla es el uso que nosotros hacemos de la lengua, que cada uno de los hablantes hace de la lengua. En ese uso que se realiza en un contexto y en una situación concreta, van a surgir diferentes formas de emplear esa lengua. Y esas formas se van a denominar variedades lingüísticas y las vamos a ver en una diapositiva más adelante. En esta diapositiva vamos a centrarnos en los signos. En la diapositiva anterior hablamos de lenguaje, lengua y habla y dijimos que lenguaje y lengua son sistemas y el habla es el uso de esos sistemas. Pues bien, todo sistema está compuesto por unidades. El lenguaje y la lengua están compuestos por unidades llamadas signos. Estos signos son definidos como un elemento perceptible que representa a otro elemento.
¿Qué significa esto? Significa que un signo está compuesto por dos elementos inseparables entre sí, por dos caras. Una de esas caras es la forma material, que Ferdinand de Saussure llamaba significante. Esa forma material puede ser un dibujo, pueden ser trazos en un papel que representen letras, puede ser una fotografía. Y, por otra parte, la otra cara del signo es su forma mental. Es la imagen que se forma en nuestra cabeza cada vez que vemos o escuchamos un significante, es decir, un cierto sonido que representa ciertas letras, unos ciertos trazos en el papel que significan también letras pero de forma escrita. Entonces, en un signo tenemos dos partes, el significante, la parte material, que podemos percibir por medio de nuestros sentidos, y el significado, que es la forma mental, que es lo que esa forma material sugiere en nuestra mente, la imagen que se forma en nuestra cabeza. Ambas, forma mental y forma material, hacen alusión a un referente que es un objeto concreto que existe en el mundo. Por ejemplo, una manzana concreta que me estoy por comer. Otra cosa interesante acerca de los signos es que existen condiciones para su existencia. La primera condición es esta de la representación, que exista esa forma material que represente o que vaya en lugar de una forma mental. No nos comunicamos por pensamientos, sino por medio de palabras. En segundo lugar, ese signo tiene que ser intencional. Yo quiero significar algo para que la otra persona me entienda. En tercer lugar, los signos no tienen existencia independiente. Para poder significar, para poder denominar a algo, tienen que estar en contraste con otros signos similares, pero diferentes, que signifiquen otras cosas. Hay una A porque hay una B, porque hay una C, porque hay una D. Y cada una suena distinto y por eso se opone al resto de las letras. Y la última condición para la existencia del signo es que el signo siempre significa, es decir, siempre va más allá de esa forma material hacia una forma mental. En esta diapositiva podemos ver cómo existen diferentes tipos de signos: los signos icónicos, los signos gestuales, kinésicos y verbales. En las diapositivas siguientes vamos a presentar ejemplos de cada uno de esos signos y sus características. Podemos observar aquí dos ejemplos de signos icónicos: una fotografía y un dibujo. La característica principal de los signos icónicos es que se asemejan a su referente. Esto quiere decir que la fotografía del guacamayo, por ejemplo, se parece a un guacamayo en la realidad. Los signos gestuales, por otra parte, son signos que se realizan por medio del cuerpo y que normalmente representan emociones. Por ejemplo, en los que estamos viendo en las diapositivas, el primero representa complicidad, el segundo sorpresa, el tercero enojo, el cuarto precisión o desacuerdo. Muchas veces los signos pueden ser ambiguos, no necesariamente tienen un solo significado, como en el caso de la última fotografía. Y aquí vemos que los signos gestuales pueden ser representados por dibujos, por emoticones, o por fotografías, o por stickers, o por nosotros mismos en la vida real con nuestras caras y con nuestros cuerpos. Los signos kinésicos, como podemos ver, también son signos que se realizan con el cuerpo y pueden implicar cualquier tipo de movimiento que le brinde información a alguno de los participantes de la comunicación. En estos ejemplos podemos ver distintos tipos de saludos. Tenemos un saludo marcial, tenemos un saludo con la mano, cordial. Tenemos un saludo afectuoso entre dos esquimales que se da por el roce de las narices. Tenemos el saludo más formal de los japoneses con una reverencia. Y después tenemos a un militar dirigiendo el tránsito durante un desfile.
Finalmente nos vamos a ocupar de los signos verbales, que son aquellos que forman el sistema de la lengua, ya sea oral o escrito. Una característica importantísima de los signos verbales es que no tienen ninguna similitud con el objeto, el concepto o el pensamiento que representan. Por ejemplo, en el PowerPoint tenemos la palabra ahora, que está escrita en distintos idiomas, en distintas lenguas, y como vemos ninguna de ellas se parece al concepto de ahora, que además es un concepto muy difícil de representar gráficamente. Por otra parte, esto nos lleva a pensar también y nos lleva a concluir que los signos verbales son signos convencionales. Significa que no hay ninguna razón por la cual tengan la forma que tienen, sino que simplemente surgen del acuerdo entre los hablantes para asignar una cierta palabra, un cierto signo, como representante de un cierto objeto, de un cierto pensamiento. ¿Sí? En español, por ejemplo, se asignó la palabra ahora y en inglés la palabra now. Ese sería un ejemplo de convencionalidad del signo lingüístico. A continuación nos vamos a detener en las variedades de habla. Cuando en una diapositiva anterior explicamos los conceptos de lenguaje, lengua y habla, dijimos que el lenguaje y la lengua son sistemas de signos y que el habla era el uso que se les daba a esos sistemas. Pues bien, en ese uso pueden surgir diferentes maneras de emplear la lengua. A esas diferentes maneras se les denominan variedades de habla. Dentro de las variedades de habla tenemos dos grandes grupos. Las variedades sincrónicas, que son todas las variedades que existen en un mismo momento histórico, y tenemos las variedades diacrónicas que dan cuenta de los cambios que sufre la lengua a través del tiempo. Así, si en un español medieval nosotros decíamos «osáis desafiarme», en un español actual vamos a decir «me estás desafiando». Por ejemplo, si queremos iniciar una pelea. En el caso de las variedades sincrónicas, que son las variedades que existen en la actualidad, en este momento concreto, tenemos en primer lugar la variedad más importante, que es la de la lengua estándar. La lengua estándar es la variedad modelo de la lengua, es la que se utiliza en la administración, en las leyes, en los medios de comunicación masivos. Es una lengua que está hecha para ser entendida por todos los hablantes del español y que trata de no tener marcas lingüísticas ni de edad, ni de región, sino más bien palabras que puedan ser comunes a todas las distintas variedades que hay del español. Ahora bien, dentro de estas variedades sincrónicas también tenemos otros dos grandes grupos. Tenemos las variedades relacionadas con los usuarios, que se denominan lectos, y las variedades relacionadas con la situación comunicativa, que se denominan registros. Las variedades denominadas lectos pueden variar de acuerdo a distintos factores. Los factores geográficos determinan un geolecto. Esos factores tienen que ver con el lugar de donde es la persona que está por hablar. Por ejemplo, en Tucumán nosotros decimos chango, en Buenos Aires se dice chabón y en España van a decir chaval. Después tenemos los sociolectos, que están determinados por factores socioeducacionales, es decir, la clase social a la que pertenece la persona y la educación que esa persona ha tenido. De acuerdo a esto, por ejemplo, nosotros en Tucumán tenemos una variedad popular en la cual se dice ite de aquí, y tenemos una variedad más culta, se podría decir, que dice andate de aquí. Finalmente, dentro de los lectos tenemos los cronolectos, que están determinados por factores etarios generacionales, es decir, por la edad de la persona que está hablando. Esa edad puede ser avanzada o puede ser joven, o distintos tipos de edades. Por ejemplo, una persona mayor, para decir que un joven le está presumiendo a una chica, va a decir te está arrastrando el ala. En cambio, una persona más joven va a decir te está tirando maicitos, sobre todo acá en Tucumán.
Finalmente, cuando hablamos de las variedades relacionadas con la situación comunicativa, es decir, cuando hablamos de los registros, tenemos 3 tipos de registros. Tenemos el registro formal o informal. En el registro formal vamos a hablar de usted con una persona y en el registro informal, normalmente acá en Argentina vamos a tratarla de vos. Tenemos los registros orales y escritos. Los registros escritos tienden a ser más cuidados porque uno tiene más tiempo para elaborarlo y revisarlo. Los orales están llenos de muletillas y se repiten muchas veces. Después, finalmente, tenemos las jergas profesionales o ocupacionales que son propias de cada uno de los quehaceres que hay en nuestra sociedad. Por ejemplo, tenemos la jerga de los abogados, la jerga de los médicos, la jerga de los constructores, de los ingenieros, ¿sí? Un ejemplo es en la vida cotidiana nosotros le decimos a la enfermedad de la garganta angina, pero un médico va a decir tenés amigdalitis.